Buenos días, tardes y noches tengan todos nuestros hermanos y amigos. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga a través de este poderoso mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos tratando un tema de suma importancia. Y aquí una pregunta: ¿cuándo será el fin del mundo? Este es el tema que vamos a tratar a continuación, y pedimos a todos los hermanos y amigos que oigan este mensaje del principio hasta el final, para que entiendan este poderoso mensaje y que el Dios de los cielos nos bendiga a todos a través de su santa y divina palabra. Leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y el verso 1, y lo leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a estar hablando de acuerdo a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, que es el tiempo de la gracia. Nosotros actualmente estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y por esa gracia en Cristo nosotros somos salvados. Si Cristo viniese en este momento, nosotros nos iríamos al tercer cielo, y entonces vendría sobre el planeta Tierra lo que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación es un periodo de 7 años comprendido entre el arrebatamiento de la iglesia y luego la segunda venida de Cristo con la iglesia para establecer su gobierno milenial en este planeta Tierra. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces pasaremos lo que la Biblia enseña como el día del juicio final. Y en el día del juicio final, en ese día serán destruidos los cielos y la tierra. Y luego Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Es aquí estas palabras las explicamos con nuestras propias palabras. Y ahora explicaremos todo esto a través de la luz de las Sagradas Escrituras. Es un mensaje 100% Biblia, 100% palabra de Dios. Por lo cual podemos decir así, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien anunció el fin del mundo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, desde el verso 18 al verso 20, Jesucristo, dice la Biblia, que una vez que resucitó de entre los muertos, se les presentó a los discípulos y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien habló acerca del fin del mundo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y el verso 35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él estaba anunciando que el cielo y la tierra tendrían su fin, pero que su palabra permanecería para siempre. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, desde el verso 1 al verso 8, dice la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos en el templo en Jerusalén. Y cuando salían del templo, los discípulos se le acercaron aparte para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos siguieron caminando y llegaron al monte de los olivos, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, 3 preguntas diferentes la una de la otra. 3 preguntas le hicieron al maestro. Dinos cuándo serán estas cosas, es decir, cuándo serán destruidos los edificios del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora bien, la versión Dios habla hoy y otras versiones cristianas describen al fin del siglo como fin del mundo. Por lo tanto, 3 preguntas diferentes la una de la otra. Dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será destruido el templo, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. 3 preguntas diferentes la una de la otra. Ahora bien, en el Evangelio según San Juan,
En el capítulo 3, verso 16, verso 17, Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está hablando la Biblia de mundo relacionado con los seres humanos. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15 al verso 17, allí el apóstol San Juan escribe y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno amara el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el apóstol está hablando de mundo relacionado a lo creado. Por eso el apóstol también Santiago en su epístola capítulo 4 versículo 4 escribe y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Está hablando de mundo relacionado a lo creado. Ahora bien, en la epístola de San Pablo a los Corintios, en su segunda epístola, en el capítulo 4, el versículo 4, el apóstol San Pablo le escribe a los Corintios y les dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando dice el Dios de este siglo se refiere al Dios de este mundo, en los cuales el Dios de este mundo, el cual es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, está hablando de mundo relacionado con el tiempo. Cuando la Biblia habla del mundo relacionado con el tiempo, se refiere al pasado, presente y futuro. Ahora bien, cuando los discípulos estaban con el Señor en el monte de los olivos, los discípulos le hicieron tres preguntas la una de la otra. Los discípulos le preguntaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo relacionado con el tiempo. El Señor Jesucristo comenzó a darle señales. Jesús le respondió diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiere decir que las guerras no van a acabar con este mundo. Jesucristo dijo que habría guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto lo dio Jesús como señales para su venida. Ahora bien, hay una sola señal que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio para el fin del mundo, por lo cual podemos leer también así en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y el verso 14, cuando Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Óigase bien ahora la iglesia. La única señal que el Señor Jesucristo dio para el fin del mundo es: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, es cierto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el verso 15 y verso 16, Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio, el Señor Jesucristo lo dio a sus apóstoles y les dijo que fueran por todo el mundo anunciando este mensaje de la palabra de Dios. Y en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y el verso 16, el apóstol San Pablo escribe y dice: ay de mí si no anunciare el evangelio.
ay de mí si no anunciare el evangelio. Por eso, amados hermanos y amigos, usted que me está oyendo esta palabra a través de este medio, en esta hora, si este mensaje es palabra de Dios, es palabra del cielo, y usted se queda con este mensaje y no lo empieza a multiplicar, no empieza a compartirlo, un día darás cuenta a Dios también por estas palabras que estás oyendo. Es por eso que al final de cada video he dicho y sigo diciendo, si este mensaje te ha bendecido, entonces compártelo con tus familiares y amigos, y de esa manera estarás salvando tu responsabilidad que tienes delante de Dios con la raza humana, porque el Dios de los cielos, quien te ha llamado para que creyese en Jesucristo, no solamente para que creas, sino también para que prediques el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual podemos leer también así en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 3, el verso 16 al verso 19. Fíjese cómo dice la Biblia. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice el Señor, demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así que, amados hermanos y amigos, nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos una responsabilidad altísima de llevar y de predicar este evangelio a las naciones. Aquellos que no pueden viajar a través de los aviones o de los autobuses por diferentes carreteras del mundo, podemos utilizar este medio como las redes sociales para transmitir el mensaje de la palabra de Dios a toda criatura, en todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y el apóstol San Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Por eso Jesucristo dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Estamos llamados no solamente a creer en Jesucristo, sino también a proclamar y a pregonar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, déjeme decirle, amados hermanos y amigos, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien comenzó este ministerio de predicar el evangelio. Cuando Jesús comenzó su ministerio decía, arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Este era el mensaje del Señor Jesucristo. Luego más tarde él comisionó a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad que este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mensaje de vida o de muerte, de salvación o de condenación. De salvación aquel que lo recibe, de vida aquel que lo recibe, pero de condenación aquel que lo rechaza y no quiere oír el mensaje de la palabra de Dios. Fue el Señor Jesucristo quien comenzó este ministerio, se lo comisionó a sus discípulos, a su iglesia. Él se fue y nosotros le estamos esperando que aparezca en las nubes del cielo por la iglesia. Cuando Él venga, se llevará a la iglesia, se la llevará al tercer cielo a celebrar las bodas del Cordero. Vendrán 7 años de la gran tribulación aquí a este planeta Tierra, pero luego vendrá Cristo desde los cielos por la iglesia para establecer su gobierno milenial en este planeta Tierra. Y déjenme decirles que cuando Cristo comience a gobernar y a reinar en esta tierra, quien va a reinar en este planeta es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí se va a cumplir esa palabra que Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque el fin del mundo viene es después del milenio, después del gobierno de Cristo en esta tierra. Es por ello que hablando acerca del milenio, el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 11, desde el verso 6 al verso 9, profetiza y dice, hablando relacionado a los tiempos del milenio del gobierno de Cristo, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El verso 9 dice,
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es en el milenio donde se va a cumplir esta palabra con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con la iglesia cuando estemos gobernando durante 1000 años en este planeta Tierra. Todo el mundo va a conocer la palabra de Dios. Todo el mundo va a conocer el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual también el profeta Jeremías, en su libro, en el capítulo 31, el versículo 33 y el verso 34, el profeta Jeremías, profetizando para esos tiempos del milenio, del gobierno de Cristo con la iglesia en este planeta Tierra, escribe y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. De tal manera, amados hermanos y amigos, que en el gobierno de Cristo, en el milenio, todos conocerán el evangelio de Jesucristo. A través de la persona de Cristo y de la iglesia van a gobernar en este planeta Tierra. Recordemos que el mensaje del evangelio es las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas noticias del Cordero de Dios de salvación para nosotros los seres humanos. De tal manera que Cristo y el evangelio van a reinar en este planeta Tierra para el gobierno del milenio. Y después del milenio, después que todo el mundo haya conocido el mensaje de la palabra de Dios y que todo el mundo haya conocido a Dios en persona a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al final del milenio, los seres humanos, en el libro del Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 7 al verso 9, dice la Biblia que se van a rebelar contra Dios, se van a rebelar y van a rodear el campamento santo y la ciudad amada. Y cuando ellos quieran darle un golpe de estado al Mesías, que va a ser después del milenio, dice la Biblia que de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos. Es allí, entonces, después del milenio, es que vamos al día del juicio final. Y en el día del juicio final es que los cielos y la tierra que existen ahora, todo será destruido en el día del juicio final, que va a ser exactamente después del milenio del gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este planeta Tierra. Ahora bien, vamos a estar hablando acerca de la creación actual. En la epístola del apóstol que escribe a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3, escribe y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Dios de los cielos, el soberano del universo, Él ha creado el universo por el poder de su palabra, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 31, allí nosotros nos vamos a encontrar con la creación de Dios. En el versículo 3 dice la Biblia: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que Dios creó la luz con el poder de su palabra. Por eso dice el apóstol: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dijo Dios, sea la luna, con el poder de la palabra, y la luna fue creada. Dijo Dios, sea el sol, con el poder de la palabra, y también fue creado. Dios todo lo creó con el poder de la palabra. Por eso dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 33 y el verso 6, que Jehová Dios de los ejércitos, con el poder de la palabra, creó los cielos y creó todas las obras con su palabra. Ahora bien, no es que cuando Dios decía sea la luna aparecía por arte de magia. No, la Biblia dice en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 1 al verso 3, el apóstol San Juan escribe y dice, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra versión cristiana dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Es decir, todo fue creado por medio de la palabra y la palabra es Cristo. Cuando Dios decía sea la luna, quien creaba era Cristo, que es la palabra. Cuando Dios decía sea el sol, quien creaba era Cristo, que es la palabra. Todo Dios lo creó por medio de su palabra y su palabra es Cristo. Por lo cual también en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, el verso 7, allí dice la Biblia: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios creó todo con el poder de su palabra y Cristo es la palabra de Dios. Cuando Dios creaba, era Cristo quien creaba. Pero el apóstol San Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que quiere decir que en el día del juicio final, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, para ser destruidos. Bendito sea la misericordia de nuestro Dios. Ahora bien, en Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8, nótese esto, lo que dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El versículo 10, cuando dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, tiene un doble cumplimiento. Cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, se refiere a un día natural de 24 horas, hablando del arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 2 y el verso 3, él les escribe y le dice: pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Allí está hablando de un día de 24 horas, y está hablando de la señal, y está hablando del advenimiento de Jesucristo por la iglesia. Eso se entiende así, de un día de 24 horas, porque al Señor Jesucristo, y déjenme decirle, amados hermanos y amigos, que para el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Dios de los ejércitos ha dispuesto un año, un mes, un día, una hora, un minuto y un segundo. Cuando esa fecha se cumpla, Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo. Pero también se refiere a un día de 1000 años, del milenio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso dice el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. He aquí que va a hablar ahora de un día de 1000 años. Y luego dice: en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, cuando pase ese milenio o pase ese día de 1000 años, entonces dice la Biblia que los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo? Después del milenio, después de 1000 años, de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, que son 1000 años, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cuándo va a suceder esto? Exactamente después de un día de Dios, que son 1000 años del gobierno de Cristo. Recordemos que al final del milenio, la gente, las personas, después de haber vivido en paz y en abundancia en el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 20, verso 7 al verso 10, dice la Biblia que las personas querrán darle un golpe de estado al Mesías, rodearán el campamento santo y la ciudad amada, pero de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos, y el diablo que los engañaba fue lanzado dentro de un lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto será después del milenio. En el día del juicio final, los cielos y la tierra que existen ahora, todo será destruido. Ahora bien, la Biblia habla de 3 cielos.
El primer cielo es donde pasan los aviones, donde están las nubes, donde se lanza un objeto hacia arriba y se regresa hacia abajo porque existe la ley de la gravedad. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde está el sol, la luna y las estrellas, los astros, los satélites. Ese es el segundo cielo, donde se puede lanzar algo hacia arriba y ya queda flotando porque allí no existe la ley de la gravedad. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo son las moradas celestiales. Lo que Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 2 y el verso 3. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas celestiales es en el tercer cielo. Ahora bien, en el día del juicio final van a ser destruidos el primer cielo y el segundo cielo. Pero el tercer cielo, que son las moradas eternas, allí esto permanecerá para siempre. Nunca será destruido. Pero el primer cielo y el segundo cielo y el planeta Tierra serán destruidos. ¿Cuándo? En el día del juicio final. Y óigase bien, mis amados hermanos y amigos. El día del juicio final o el juicio final se va a desarrollar es en el tercer cielo. En el tercer cielo, porque el primer cielo y el segundo cielo y el planeta Tierra van a ser destruidos. Por lo tanto, todo el mundo, sea cristiano o no lo sea, un día todos subiremos al tercer cielo y todos allí seremos juzgados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 11 y verso 12, allí el apóstol San Juan escribe y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué estaba visualizando el apóstol San Juan? El apóstol San Juan estaba visualizando el día del juicio final. Él lo estaba mirando, el día del juicio final. Él dijo: miré aquí un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Recordemos, amados hermanos y amigos, que quien está sentado en el trono blanco para juzgar a los vivos y a los muertos se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo dijo: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que honren al Hijo así como honran al Padre. Por eso decimos: Jesucristo hoy es nuestro amigo, pero mañana será nuestro juez, y un día compareceremos delante de Él para rendir conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Así que en ese día del juicio final serán destruidos los cielos y la tierra que existen ahora. Por eso la palabra del apóstol San Pedro, segunda epístola, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el apóstol San Juan dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos en el universo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. He aquí el día del juicio final. Ahora bien, nosotros, la iglesia, estamos esperando, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol San Pedro, cuando escribe en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, escribe y dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora bien, el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 65 y el verso 17, escribe y dice: he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice Jehová el Señor, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ya Dios ha prometido crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo cual, en el libro del Apocalipsis,
en el capítulo 21, desde el verso 1 al verso 5, el Dios de los ejércitos, el soberano del universo, le mostró al apóstol San Juan en visión la nueva creación que él ha de hacer en un futuro. En el capítulo 21, en el verso 1 del libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan escribe y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Ahora bien, mis amados hermanos, el versículo 2 dice la Biblia que el apóstol San Juan veía cuando descendía la nueva Jerusalén del cielo de Dios. Cuando dice que desciende del cielo de Dios, se está refiriendo del tercer cielo, de las moradas celestiales, del cielo que permanecerá para siempre. Y la nueva Jerusalén va a descender sobre la nueva creación que el Dios de los cielos va a crear. Así que puedo decirles enfáticamente que no es verdad que la nueva Jerusalén va a descender en el gobierno de Cristo en el milenio. La Biblia dice bien claro que va a descender sobre la nueva creación. El apóstol San Juan lo dijo bien claro. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y verso 2. Dice el apóstol San Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo que da a entender enfáticamente que la nueva Jerusalén va a descender sobre la nueva creación que el Dios de los cielos ha de crear en un futuro para la iglesia, para su pueblo, para sus seguidores, para los redimidos, por los transformados, regenerados y renovados por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 21, dice la Biblia, la palabra de Dios, que esa ciudad de la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y que cada una de esas puertas es una perla. Y dice la Biblia que la calle es de oro puro, transparente como el vidrio. Y Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 27, dice la Biblia que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5, Jesucristo dijo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice la Biblia que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Así que, amados hermanos, para tener acceso a la nueva creación y para tener acceso a la ciudad de la Nueva Jerusalén, hay que tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, en esa nueva creación y en esa ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Allí no va a existir más muerte. ¿Por qué no va a existir más muerte? Porque la Biblia dice, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, el apóstol San Juan escribe y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, el reino de la muerte, como dice otra versión cristiana, el reino de la muerte será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, que eso es la muerte segunda. Así que, amados hermanos y amigos, nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos una esperanza de redención y de salvación a través de la persona de Jesucristo. Si Dios te ha bendecido a través de este mensaje
compártelo con tus familiares y amigos. Y recuerda, nosotros como creyentes en Jesucristo somos responsables delante de Dios por este mensaje que hemos oído. Por eso te digo, compártelo con tus familiares y amigos, y que el Dios de los ejércitos, el soberano del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, nos bendiga a todos y nos guarde a todos. Y nos veremos en un próximo video, Dios mediante. Amén.